Adelante, doctora Sonia. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Les brindo una cordial bienvenida a estudiantes académicos, abogados, servidores públicos, al panel virtual El Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, SEMAES, y las recomendaciones no vinculantes. Evento organizado conjuntamente como producto del plan de trabajo derivado del convenio marco de colaboración firmado el 27 de febrero de 2019 entre el Congreso del Estado de Sinaloa y la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, AC. En esta ocasión tenemos el apoyo del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa y de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, para sumarnos a través de este panel virtual a los festejos del Día del Abogado, que año con año se celebra el día 12 de julio. El día de hoy nos acompaña la diputada Cecilia Covarrubias, presidenta de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana del Congreso del Estado de Sinaloa. Diputada, agradecemos mucho su participación. Reciba usted de mi parte un abrazo con el corazón. En representación del licenciado José Manuel Fajardo González, presidente del Consejo Directivo de FEMECA, la maestra Almaluz Bernal, vicepresidenta de la Federación Mexicana de Colegio de Abogados, AC. Embajador en retiro, Enrique Urrea, presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa y presidente del Comité de Participación Ciudadana del SEMAE. Al maestro Sergio Avendaño Coronel, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa. Al maestro Francisco Javier Lizárraga Valdés, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa. Permítame, antes de iniciar el programa, transmitirle los afectuosos saludos para todos ustedes de la diputada Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política, de la diputada Glorimelda Félix Niebra, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. Por otra parte, como siempre, agradecemos el soporte técnico brindado por el licenciado Daniel Ramírez León, director de Gestión y Vinculación Social del Congreso del Estado de Sinaloa, para lograr la difusión y transmisión de estos eventos. En este caso, en esta ocasión nos acompaña nuestro compañero Clark y Omar, que están aquí en la plataforma. Muchas gracias, compañeros, siempre por apoyarnos para sacar adelante estos trabajos académicos. Y para dar la bienvenida, le pedimos nos dirija un mensaje a la diputada Cecilia Covarrubias González, presidenta de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. Muy buenas tardes a todos mis compañeros y mis compañeras que estamos en esta plataforma. Agradezco a la doctora Sonia que me haya tomado en cuenta para este tema tan ligado a la comisión, totalmente ligado a la comisión que yo presido. Saludo antes que nada cordialmente al compañero Sergio Avendaño, integrante del Comité de Participación Ciudadana, con el cual he tenido el gusto. Saludo también al maestro Francisco Javier Lizárraga Valdés, también una persona fina también, le saludo con gusto. Desde luego al embajador en retiro y recién empacado nuevo presidente del CPC, Enrique Urrea. Un gusto compartir. A la maestra Almaluz Bernal, por supuesto a los compañeros de apoyo del Congreso del Estado, les agradezco. Yo hoy estoy de estreno después de más de un mes de vivir las situaciones que muchos vivimos por el COVID y entre otras pérdidas familiares me llegaron. Estoy con estreno y con un tema, la verdad, que me apasiona, un tema medular en un tema llamado cuarta transformación de este país. Y sobre todo con el tema
del Día del Abogado, celebro que nos apeguemos a los temas de un sistema estatal, anticorrupción, municipal, lo celebro, y le doy la bienvenida a todos y cada uno de los integrantes y los panelistas. Sé que va a ser una valiosa aportación, puntualmente en las recomendaciones no vinculantes en el tema de el sistema estatal anticorrupción y municipal. No voy a invertir más tiempo en esto porque ahí están los expertos que nos vendrán a alimentar del tema. Adelante, doctora Sonia, y gracias, aquí estamos. Muchas gracias, diputada, por estar aquí con nosotros. La verdad que doblemente agradecemos que esté aquí con nosotros, diputada. Conforme al programa, presentamos la semblanza del primer panelista, el maestro Sergio Avendaño Coronel, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, SEMAES, quien disertará el tema ¿qué es y para qué sirven las recomendaciones no vinculantes? El maestro Sergio Avendaño es licenciado en Derecho y cursó la maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Es docente certificado por el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en temas del Sistema Procesal Penal. Asimismo, tiene un diplomado en especialización para defensores públicos en el sistema acusatorio. Entre los cargos que ha ocupado se citan los siguientes: asesor jurídico de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, jefe de Departamento de Amparos de la Dirección Jurídica Consultiva de la Procuraduría General de Justicia del Estado, jefe de la Unidad de Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Estado, subprocurador regional de Justicia Zona Sur del Estado de Sinaloa, director de Asuntos Normativos de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en Sinaloa. Actualmente integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción en Sinaloa, designado para cumplir el periodo de 5 años. Le cedemos el uso de la voz al maestro y lo escuchamos. Sí, gracias. Muy buenas tardes a todos, señoras, señores. Gracias por la presentación. Doctora Sonia Escalante, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. Diputada Cecilia Covarrubias González, muchas gracias por su presencia. Presidente de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana de la 63ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, a quienes mucho agradezco la convocatoria a este panel virtual, al igual desde luego que a la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, con quienes deseamos desde el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción tener un canal de comunicación e interlocución permanente y muy activo para tantos temas coincidentes en nuestras agendas. Y uno de ellos es precisamente el que hoy nos reúne, el Sistema Estatal Anticorrupción y las recomendaciones no vinculantes. Iniciando con mi intervención titulada ¿qué es una recomendación no vinculante y para qué sirve? Bien, yo empezaría por contestar este par de interrogantes que seguramente ustedes ya conocen sus respuestas, pero partiremos de ellas para generar así la discusión sobre este tópico. Primero, ¿qué es una recomendación no vinculante? Una recomendación no vinculante es un instrumento jurídico del que se dota a un organismo a través de una ley específica para que pueda emitir sugerencias, no órdenes, tendientes al mejoramiento de procesos, estructuras, normatividad y actos en general emanados de órganos estatales y sus servidores públicos. De este concepto que me permito exponerles y que por supuesto no es una definición, sino es simplemente una propuesta para identificar a la recomendación no vinculante, quiero extraer algunos puntos. Y empezaré por su característica que más llama la atención y que hace incluso que se cuestione su eficacia. Esta es su naturaleza de no vinculante.
Al respecto, debemos recordar que si bien es cierto las recomendaciones que emite el Sistema Estatal Anticorrupción o el Sistema Nacional Anticorrupción no son vinculantes, esta limitante no es exclusiva de estos sistemas de combate a la corrupción. Al contrario, es una propiedad de todas las recomendaciones contempladas en el orden constitucional mexicano, ya que ningún organismo posee el atributo de emitir recomendaciones vinculantes, ninguno. Ni siquiera las comisiones de derechos humanos, háblese de la nacional o las estatales, ni la interamericana de derechos humanos. Ninguna recomendación, pues, es vinculante, ni constituye tampoco un acto de autoridad que por sí mismo pueda modificar o extinguir situaciones jurídicas concretas. Es decir, se reitera, son solamente sugerencias, cuyo acatamiento no es obligatorio para la autoridad a la que se dirige, sino que su adopción dependerá de la voluntad política que se manifestará en la respuesta que al respecto dé el destinatario. Entonces, esto nos lleva a la segunda interrogante que se plantea a mi intervención en este panel. ¿Para qué sirve una recomendación? Si no es vinculante, si no existe obligación del ente público para acatarla, si no se cuenta con un mecanismo para exigir su cumplimiento, pues entonces, ¿cuál es su utilidad? Tanto desde el punto de vista formal como desde el material, es decir, ¿cómo lograr que se atiendan las recomendaciones aún sin ser vinculantes? Bueno, la solución a esto último es, en el planteamiento, muy sencilla. Podemos dotar de obligatoriedad, entre comillas, o sea, de facto, no de jure, a una recomendación en la medida en que no le dejemos a la autoridad destinataria otra salida más que aceptarla. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a llegar a ese extremo? Pues creo que cumpliendo con dos requisitos que me permito proponer. El primero consiste en justificar la necesidad de la medida que se recomienda. Esto es, en términos jurídicos, fundando y motivando la recomendación, que contenga el señalamiento preciso y puntual sobre la ausencia o deficiencia de algún proceso interno, sobre la necesidad de mejora de un mecanismo de control, la solución de antinomias o vacíos normativos que generen discrecionalidad en la actuación de los servidores públicos, por citar algunos ejemplos. Y el segundo requisito, y muy importante para aspirar a la entrecomillada obligatoriedad fáctica de una recomendación, lo es sin duda el respaldo social con que logremos arroparla. Y a esto me refería al principio de mi intervención cuando hablé de nuestro interés como Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción por construir alianzas permanentes y activas con organismos como los colegios de profesionistas y particularmente los de abogados. Esto porque mucho se ha discutido desde el inicio de los trabajos que dieron vida y sustento constitucional al Sistema Nacional Anticorrupción sobre la llamada séptima silla del Comité Coordinador, aludiéndose a que de los 7 integrantes que conforman esta instancia de coordinación y máxima autoridad del sistema, 6 de ellos pertenecen a instituciones gubernamentales y solo una, la llamada séptima silla, es la que ocupa la ciudadanía representada por el Comité de Participación Ciudadana. El señalamiento obvio es la desventaja numérica de la sociedad civil frente a los entes gubernamentales, de manera tal que no son pocas las voces que piden que sean los 5 integrantes del Comité de Participación Ciudadana quienes se incorporen al Comité Coordinador, para lograr así una composición más equilibrada numéricamente en esa mesa. Pues bien, en lo personal yo confieso que no veo este aspecto como prioritario ni determinante
para lograr acuerdos importantes en el combate a la corrupción. Yo más bien insisto en que cuando lo que se plantea como proyecto se refiera a una demanda social justa, la cual pueda ser efectivamente atendida o mejorada con el mecanismo que se propone, y además, si lleva el decidido respaldo ciudadano, este proyecto tendrá entonces grandes posibilidades de concretarse mediante su aprobación en el comité coordinador. Es decir, confío más en lo cualitativo, es decir, en la calidad de la propuesta, que en buscar tener en automático un mayor número de votos formalmente en la mesa del comité coordinador. De ahí, pues, la innegable trascendencia de construir estas alianzas ciudadanas para que nuestro comité sea un legítimo y además sólido representante de la sociedad ante el sistema anticorrupción. Particularmente, para el tema de las recomendaciones no vinculantes, es indispensable el acompañamiento de organismos e individuos que hagan notorio el convencimiento sobre la pertinencia del mecanismo. Lo anterior porque el proceso normativo que debe seguir una propuesta de recomendación emanada del Comité de Participación Ciudadana transita por distintas etapas que constituyen filtros que deben superarse. Y son los siguientes. Primeramente, precisar algo muy importante. El Comité de Participación Ciudadana por sí mismo no cuenta con facultades para emitir recomendaciones. Solamente puede proponerlas por dos distintas vías, pero es el comité coordinador la única instancia del sistema que puede emitir recomendaciones. El Comité de Participación Ciudadana está facultado exclusivamente para proponerlas. ¿Cómo? Por dos vías, decía yo. La primera, a través de su participación en la comisión ejecutiva, otra estructura del sistema, es esta comisión ejecutiva que se integra por el secretario técnico y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, exceptuando a su presidente. La otra vía para proponer recomendaciones se le presenta al Comité de Participación Ciudadana una vez al año. Esto es, al momento de rendir su informe de actividades para que se integre al del Comité Coordinador. De esta manera, a nuestro Comité Ciudadano le compete únicamente el proponer ante el Comité Coordinador la emisión de una recomendación. Por ello les comentaba hace unos instantes sobre los filtros que debe superar un proyecto nuestro para convertirse en recomendación y la importancia que para este propósito tiene el respaldo que encontremos en los distintos sectores de la sociedad. Ya que una vez elaborado el proyecto a través del cual se pretenda sugerir la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, dicho proyecto, emanado del Comité de Participación Ciudadana, requiere la aprobación primero del Comité Coordinador para que éste lo eleve a recomendación. Después, la aceptación por parte de la entidad o entidades públicas a las que se dirigen. Y por último, la implementación de las acciones concretas que se tomarán por el ente público para darles cumplimiento a estas recomendaciones. Este es, pues, el camino que transita un proyecto de mejora institucional para el combate a la corrupción hasta convertirse en recomendación, que si bien esta por disposición legal es no vinculante, insisto en que esta falta de coercitividad que la reviste bien se puede sustituir con un decidido apoyo ciudadano que la legitime y la fortalezca
al grado de dotarla de esa obligatoriedad fáctica debido a al convencimiento de todos, sociedad y gobierno, sobre su conveniencia. Pues de momento hasta aquí dejaría yo mi intervención, ya que el maestro Lizárraga, secretario técnico del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, les hablará enseguida de lo que es el mecanismo de seguimiento de las recomendaciones. Muchas gracias y aquí continuamos para las preguntas y comentarios después de las intervenciones del resto de los panelistas. Gracias. Muchas gracias, maestro Sergio. Muy interesante su tema. Sin duda alguna, la participación ciudadana en esos temas de corrupción, transparencia y rendición de cuentas son fundamentales para la efectividad del combate a la corrupción. Siguiendo con el orden del programa, me voy a permitir leer una breve reseña de la hoja de vida del maestro Francisco Javier Lizárraga Valdés, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, CESEA, que abordará el tema cómo funciona el mecanismo de seguimiento a las recomendaciones no vinculantes. Él es licenciado en Economía con especialidad en estudios electorales y maestro en estudios parlamentarios. Cuenta con 6 diplomados en temas de políticas públicas y gobierno local, derecho de acceso a la información pública, justicia constitucional y actualización jurisprudencial, presupuesto basado en resultados y contabilidad gubernamental. Ha tomado diversos seminarios y talleres de capacitación, principalmente en temas presupuestales y de finanzas públicas. Ha participado como ponente en diferentes foros a nivel municipal, estatal y nacional. Es docente de diversas instituciones de educación superior, como la Universidad Católica de Culiacán, el Instituto de Administración Pública de Sinaloa C y la Universidad de Occidente. En su desempeño profesional ha ocupado diferentes cargos como el de coordinador del patronato del Hospital Civil de Culiacán, secretario del Ayuntamiento del municipio de Rosario, Sinaloa, jefe del Departamento de Procedimientos de la Dirección de Programación y Presupuestos en la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, coordinador de presupuesto del proyecto denominado Implementación y consolidación gradual de presupuesto basado en resultados PBR. Y el sistema de evaluación del desempeño CEF del Estado de Sinaloa. Y director del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado de Sinaloa, actualmente secretario técnico del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa. Cedemos el uso de la voz al maestro Francisco para que diserte el tema. Adelante, maestro. Bueno, muchísimas gracias, doctora Sonia Escalante. Agradezco la invitación a participar en este panel, a la Federación de Colegios de Abogados de México, también a la diputada Cecilia Covarrubias en su carácter de presidenta de la comisión y a todos los que hacen posible este método de estar en contacto permanente con las instituciones públicas y al público en general. Mi participación tiene que ver concretamente con el mecanismo de seguimiento a las recomendaciones no vinculantes que ahorita mencionaba el maestro Sergio Avendaño Coronel. Y yo le proporcioné al área de vinculación ahí una diapositiva que me gustaría que la compartiera para que visualmente fuera más atractiva. La siguiente, por favor. Ahí. Miren, el proceso de una recomendación no vinculante se divide
en cuatro fases. La fase previa que ustedes tienen en la izquierda es cuando las autoridades que conforman el comité coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, así como también el Comité de Participación Ciudadana, ellos en contacto permanente con la sociedad, y el comité coordinador en sus funciones cuando están realizando lo que mandata sus leyes orgánicas, sus reglamentos y sus leyes especializadas en la materia, llámese la Auditoría Superior del Estado, la propia Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas en materia de control interno, la parte que tiene que ver con la Fiscalía en combate a la corrupción, y todos los que forman parte, SEAIP, con el acceso a la información pública, detectan en sus procesos, cuando auditan, cuando están en contacto permanente con el resto de entes públicos, que hay una serie de cuestiones susceptibles de mejora desde el sistema y que tienen que tener necesariamente relación precisamente con procesos, con mecanismos, con organización, con normas y con acciones y omisiones que están detectando y que inciden precisamente en el desempeño de las instituciones, o bien que están incidiendo en que se estén presentando ciertas faltas administrativas, hechos de corrupción, o que se esté presentando alguna situación que afecte lo que es el control y la fiscalización de los recursos públicos, cuando cualquier ente público desde lo municipal y lo estatal están llevando a cabo sus funciones o instrumentando sus políticas públicas o sus programas. De tal suerte que cuando detectan este tipo de fallas o problemas potenciales que pudieran incidir en faltas administrativas, lo que hacen es elaborar y estructuran donde mínimamente debe de traer una recomendación no vinculante enfocada a lo que ya estábamos mencionando en aras de mejorar el desempeño institucional. Y una recomendación no vinculante mínimamente tiene que permitir identificar la autoridad del comité coordinador, o si es el comité de participación ciudadana, quién la emite, el antecedente que existe de dicha recomendación, tiene que justificar y motivar cuál es toda la fundamentación jurídica, normativa para atender el ámbito al que se quieren enfocar en su recomendación, y posteriormente desarrollan la redacción de la propia recomendación no vinculante. Pero se tiene que turnar a través de lo que viene siendo la Secretaría Ejecutiva que me honro en dirigir. Nosotros recibimos, analizamos técnicamente el asunto que se nos plantea. Cuando viene del Comité de Participación Ciudadana, nos sentamos como comisión ejecutiva de la Secretaría, y es el primer filtro en donde tiene que procesarse el tema, y cuando se llega el momento de emitir según el informe anual de actividades del comité coordinador, que por mandato constitucional se rinde ante los tres poderes del Estado, ahí tenemos la obligación por mandato de ley de incluir un anexo en donde se desplieguen todas las recomendaciones no vinculantes, cosa que es el arranque. Sin embargo, este segundo informe, 30 días antes de ser entregado a los tres poderes, se tiene que votar en el seno del comité coordinador y previa aprobación de la comisión ejecutiva, representados los integrantes del comité de participación ciudadana. De tal suerte que todos estos filtros pasan, y una vez que está el informe elaborado, entonces es la fase donde podríamos decir que es la segunda fase o la fase de inicio, donde el presidente en turno del comité coordinador del sistema
me tiene que mandatar mediante un oficio, porque así lo dice la ley, para que en mi carácter de secretario técnico les dirija las recomendaciones no vinculantes a las autoridades que va destinadas, y en ese momento la autoridad recibe la recomendación no vinculante y tiene 3 opciones que están en la ley. O funda y motiva el rechazo de la misma, o bien solicita aclaración de la recomendación no vinculante, un plazo que fija la propia ley. Es decir, yo notifico en los primeros 15 días después de que se aprobó el informe. Le notifico a la autoridad y a partir de que recibe la notificación, ellos cuentan con 15 días hábiles para notificar si aceptan, si rechazan o si requieren una aclaración. Cuando pasamos a la parte final en donde tenemos que activar, ahora sí, ¿cómo le vamos a hacer para mejorar procesos, para entrar a la parte de mecanismos, la organización o la distribución mejor de las estructuras institucionales para un mejor desempeño, o normas que mejoren la gestión institucional de cualquier ente público, estatal, municipal, paramunicipal o entidad descentralizada del gobierno del estado, o acciones u omisiones? Es cuando entonces podemos entrar a que cuando la aceptas la recomendación no vinculante, estamos ya en una fase en donde tenemos que formar grupos de trabajo. ¿Estos grupos de trabajo en qué consisten? La autoridad que recibió la recomendación no vinculante designa un representante que atienda y represente sus intereses como ente público que aceptó la recomendación. Pero también nos sumamos como Secretaría Ejecutiva para la parte técnica y nos volvemos el vínculo entre las autoridades del comité coordinador o del propio comité de participación ciudadana del sistema, y ahí los culminamos a participar y en términos de grupo de trabajo levantamos un acta que son públicas de acuerdo a la ley de transparencia, tomamos acuerdos que son públicos y que están ahí, y programamos reuniones de trabajo para la toma de acuerdos sobre cómo le vamos a hacer y los plazos. En el momento en que estamos ya de acuerdo y el presidente municipal, si es un municipio al que se le dirigió la recomendación, o un director general de un organismo público descentralizado, ya están de acuerdo y notificados y ya vemos cómo le podemos hacer, programamos otra reunión en ese grupo de trabajo y elaboramos un plan de trabajo para atender la recomendación no vinculante, y ahí sí se describen cuántas acciones, 1, 2, 3, 4, N acciones se requieren para atender y mejorar o el proceso o el mecanismo o la norma, o dejar de omitir lo que estás haciendo como ente público y que te señaló la autoridad. Y en ese programa de trabajo lo llevamos otra vez a que lo valide la propia autoridad que emitió la recomendación no vinculante, y una vez que está validado son las reglas del juego, porque en ese momento las voluntades se plasman en un instrumento que está en el mecanismo de seguimiento a la recomendación que fue votado y publicado, el 4 de octubre de 2019, y donde de 4 artículos de la ley del sistema estatal, del sistema anticorrupción de Sinaloa, de 4 artículos que solamente nos dicen a grandes rasgos que hay que emitir recomendaciones no vinculantes, si la acepta, etcétera, etcétera, pero no nos dicen cómo lo vamos a hacer. De tal suerte que en el mecanismo lo que hicimos fue desplegar todos los pasos, paso a paso, y desarrollar una herramienta tecnológica a efecto de poderle dar un seguimiento sistematizado que nos permita medir la efectividad de las respuestas que le están dando
el grado de avance que están teniendo en donde se les observó y aceptaron y negociaron y se unieron las voluntades, y a partir de ese momento nosotros arrancamos con esta aplicación informática y cada 3 meses se arma un reporte trimestral que está ahorita precisamente en construcción, porque sería el primer reporte de lo que viene sucediendo al respecto. Ahí, en ese reporte trimestral, la pretensión es precisamente que al ser público, a pesar de esa observación que es muy válida, que cualquier estudioso del derecho mencione, como lo dijo el maestro Sergio Avendaño, es una recomendación, pero no me vincula. Pero la voluntad que fue plasmada en acuerdos posteriores, en una serie de reuniones de trabajo, bueno, las voluntades se suman para atender el tema y tratar de mejorar pues el desempeño de la institución. Sin más que agregar al respecto, yo pediría que se quitara la pantalla y observaran. Lo quise compartir con ustedes porque cuando visualizamos los esquemas, esto que en términos de 4 artículos, ustedes observan cómo se va derivando toda una serie de pasos y donde las voluntades son fundamental para poder avanzar en la materia. Pero lo que sí nos tiene que quedar claro es que una recomendación no vinculante tiene fundamentación jurídica, requiere de voluntad de las partes para que las cosas puedan mejorar. Recordemos que el Sistema Nacional Anticorrupción hace énfasis en la parte preventiva y lo punitivo, sin dejarlo de lado, sigue prevaleciendo. No obstante, la mejora continua de las instituciones es un proceso que se tiene que fundamentar en procedimientos, en mecanismos que son propios de la administración pública y que cuando analizamos cómo tenemos que manejarnos en el ámbito competencial de la administración pública desde los municipios, estado, federación, pues somos simple y llanamente una serie de normas que nos rigen la conducta y que empezamos desde códigos de conducta para lo que tiene que ver con el derecho sancionador, pero luego entramos al derecho administrativo, el que nos habla Gavino Fraga, ya en términos de procesos, de mandatos, de normas internas, reglamentos, procedimientos, tiempos, plazos, cómo se le va a hacer a las cosas, y obviamente el derecho penal cuando ya las conductas pues se tipifican en esos códigos, en el Código Penal. Entonces, son 3 ramas del derecho, de 3 niveles de control y de grado de gravedad en el que rondan dentro de la recomendación no vinculante, pero lo que dijo el maestro Sergio Avendaño es clave, es la participación ciudadana muy bien justificadas para que ineludiblemente la respuesta sea dale para adelante. Es la pretensión de una recomendación no vinculante. Yo ahí dejo mi participación y agradezco su atención a todos ustedes. Muchas gracias, maestro Francisco Lizárraga. Muy interesante, la verdad, su participación. Felicidades. Cómo nos llevó en esa ruta del seguimiento de las recomendaciones no vinculantes y conocer también todos esos nuevos mecanismos que existen también para esas recomendaciones no vinculantes, pero que son obligatorias. Muchas gracias, maestro. Siguiendo con el orden del programa, presentaré una breve síntesis también del currículum del tercer panelista, el embajador en retiro Enrique Ubar Urrea, presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, CEMAES, y presidente del Comité de Participación Ciudadana del CEMAES, quien abordará el tema ¿cuál ha sido la recomendación no vinculante del Comité de Participación Ciudadana del CEMAES? Él es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales. Tiene maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacional
en el Colegio de Defensa Nacional. Diplomático de carrera desde 1973 y accedió al rango de embajador en 1988. En la Secretaría de Relaciones Exteriores se desempeñó como director general adjunto en el programa para las comunidades mexicanas en el extranjero y coordinador de litigios en el extranjero, asesoría y defensoría a mexicanos en la consultoría jurídica. En el exterior ha estado comisionado como vicecónsul y cónsul en el Consulado General de México en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, cónsul titular en Brooklyn, Texas, en Estados Unidos, cónsul general en Sao Paulo, Brasil, cónsul general en Miami, Florida, en Estados Unidos. También fue embajador en Belice y en Filipinas. Ambos países lo condecoraron con la más alta presea que se otorga a los no nacionales. También se desempeñó como cónsul general de México en Dallas. Fue delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Durango y en Sinaloa. También ha ocupado diversos cargos en el gobierno del estado de Sinaloa. Catedrático además en diversas áreas del derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la Universidad del Noroeste en Matamoros, Tamaulipas y en la Universidad Autónoma de Durango. También es autor de 6 libros intitulados Nacionalidad, Ciudadanía y Voto en el Extranjero, Belice, Vecino Ignorado, Décadas, Diplomático de Carrera, Las Islas Mexicanas del Pacífico y Diplomata, así como traductor del inglés al español en 2 novelas, La hija de la chupa rosa y Rumbo al hermoso norte. Ambas del escritor mexicano norteamericano Luis Alberto Urrea. También fue distinguido en el año del 2007 con el galardón otorgado por el gobierno del estado de Sinaloa a los sinaloenses ejemplares en el extranjero, así como el Sol al Mérito Profesional que le concedió el diario El Sol de Sinaloa en el 2008. Es colaborador permanente de la revista virtual Diplomáticos Escritores, entre otras. Presidió durante 2 años el Consejo de la Función Jesús Kuroda Martínez de Promoción de la Cultura en Culiacán, Sinaloa. Profesor invitado en la Facultad de Estudios Transfronterizos de la Universidad Estatal de Arizona, en Tempe, Arizona. Asesor del oficial mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, y actualmente es integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa, desde julio del 2018. Le cedemos el uso de la voz al embajador en retiro. Adelante. Gracias, buenas tardes. Saludo con mucho respeto a todos los integrantes de este panel, particularmente saludo con afecto y con disculpe usted, hable un poquito más fuerte porque casi no lo escuchamos. A ver, déjeme tratar de subir un poco el volumen. A quien a mí me va a hacer con afecto. Los audífonos. ¿Sonando los audífonos? Bueno, trataré de hablar más fuerte. Muchas gracias a todos ustedes. Saludo con afecto y especial reconocimiento a la diputada Covarrubias, con quien hemos tenido ya una gran actividad en conjunto, colaboración, y seguramente seguiremos teniendo durante el año que se inicia ahora. A mí me toca hablar, pues, de la recomendación no vinculante que ya sucedió, que presentamos como propuesta al comité coordinador y que fue aprobada. Ya quedó establecido, supongo, claramente la importancia y trascendencia de estas recomendaciones para el sistema
anticorrupción del Estado y los municipios en Sinaloa. Estamos hablando aquí en este caso de una recomendación que se basa principalmente en que hubo y hay todavía algunos conflictos legales. Hay alguna dificultad, tenemos que buscar la mejoría regulatoria y normativa, porque, pues, según lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley de Gobierno Municipal, el síndico procurador tiene a su cargo la función de Contraloría Interna. Sin embargo, el artículo 3º, fracción 10ª de la Ley de Responsabilidades Administrativas de Sinaloa, establece que en el ámbito de su competencia los órganos internos de control serán las autoridades facultadas para aplicar la presente ley, es decir, la Ley de Justicia Administrativa, y serán competentes para implementar los mecanismos internos que prevengan actos y omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas en los términos del sistema estatal y municipal anticorrupción. Como puede verse, hay cierta vaguedad respecto de esto, porque la Ley de Justicia Administrativa vino después de la ley municipal y creó y estableció, como lo establece la propia Constitución, la figura de los órganos internos de control, y había ahí que hacer, tomar un par de acciones que el comité decidió presentarle a su vez al comité coordinador. La primera fue una iniciativa de reforma a la ley de gobierno municipal, que por cierto todavía no se ha dictaminado. Y la segunda fue solicitar la emisión de una recomendación no vinculante a los 18 municipios del estado para que la designación del próximo titular del órgano interno de control y también sus directores o jefes de área se realice observando lo dispuesto en la ley del gobierno municipal del estado de Sinaloa y también la ley de justicia administrativa. Lo que se está haciendo con esta recomendación es planteando una serie de propuestas relativas al procedimiento para la designación de los órganos, de los titulares de los órganos internos de control y su jefe de área, perdón. Y para ello se expidió pues una recomendación que incluye los siguientes elementos. Primero que nada, tendría que haber una designación de una comisión transitoria. Es decir, la facultad de presentarle al cabildo la candidatura para el jefe del órgano interno de control corresponde al síndico o síndica procuradora. Sin embargo, no se establece claramente cuál debe ser el procedimiento de selección de los posibles candidatos y cómo se llega a la conclusión de que el síndico o la síndica tengan ya una propuesta específica para el cabildo. Aquí de lo que se habla es de que cuando menos con 60 días naturales de anticipación a la fecha de conclusión del nombramiento de un titular del órgano interno de control, se establezca esta comisión transitoria que la va a encabezar el síndico o la síndica, según sea el caso. Pero aquí de lo que se trata, pues, desde que se le vaya dando una formalidad a todo esto. Esa comisión transitoria tendrá por objeto presentar, pues, por conducto del síndico a los candidatos para síndico, para titular del órgano interno de control y para los directores y jefes de área. Para dar cumplimiento total a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa y en armonía con la propia Ley de Gobierno Municipal, la propuesta del titular y responsables de estos órganos de control y sus jefes de área será presentada al cabildo. El cabildo es el que lo va a resolver al final si es o no aprobada la propuesta. El proceso de selección deberá contener algunas etapas que son, como mínimo, pues tener que expedir una convocatoria con tiempo suficiente, que la comisión transitoria será la que la expida. La convocatoria, por supuesto, se le dará la mayor difusión posible, se publicará en los órganos de los periódicos de mayor circulación en la localidad, entre otros mecanismos de publicidad y de difusión que estén disponibles. Y por supuesto, la convocatoria tiene que especificar de qué cargos estamos hablando, de qué es lo que se está concursando, podríamos decir así, cuáles son los requisitos legales para poder acceder y ser candidato o aspirante
a este tipo de cargo, los plazos para registro, dónde y cómo se te recibirán las postulaciones, y las fases que contendrá el proceso al que se convoca, que tendrán como mínimo, una evaluación documental, los documentos y comprobantes que presente el candidato. Luego, entrevistas a los aspirantes por parte de la comisión transitoria, una deliberación de esta comisión y la presentación de resultados que serán públicos, privilegiando el principio de máxima posible publicidad. La misma comisión transitoria establecerá una metodología para esa evaluación de los aspirantes, siempre sustentados en criterios y procedimientos claros, transparentes, objetivos y equitativos. Y dicha metodología, por supuesto, también se hará pública. Máxima publicidad en todo esto. Tenemos que garantizar que este sea completamente transparente, accesible y además comprensible. Agotado el proceso de selección descrito en este punto que les acabo de mencionar, el síndico o la síndico presentará como coordinador de la comisión transitoria al cabildo los resultados con las propuestas para ocupar los cargos de que se trate, sea el titular del órgano o sus respectivos directores o jefes de área. El cuerpo colegiado será quien realice la votación a que se refiere el artículo 67 bis de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. Esto fue un proceso en el cual estuvimos examinando primero en el Comité de Participación Ciudadana, luego en la Comisión Ejecutiva y luego presentado al Comité Coordinador la propuesta para esta recomendación no vinculante que ya se hizo llegar a los 18 municipios y que en principio ha sido aceptada la recomendación por todos los municipios. Se están recibiendo poco a poco las respuestas. Y hay que aclarar que en la mayor parte de los casos está en proceso todavía, está vigente todavía un nombramiento de titular del órgano interno de control. Es decir, no necesariamente significa que se tiene que cumplir con todo esto ahora, sino en el momento, como dice la propia disposición, la propia recomendación, cuando queden 60 días naturales para que se vence el nombramiento del actual titular del órgano interno de control y pues de sus jefes de área. Esto es en términos muy generales el contenido de esta recomendación no vinculante de la que hemos estado hablando. Tenemos pendiente todavía la resolución del Congreso respecto de la iniciativa de reforma a la ley municipal, que la hará congruente, la hará que se combine perfectamente con la ley de justicia administrativa del Estado, para que no haya ahí esas discrepancias o pequeños conflictos, que además con estas recomendaciones que se están haciendo, se salva la mayor parte de las dificultades que pudieran surgir de ello. Esto es lo que yo tengo que presentarles. Por supuesto, quedo también abierto a que me hagan ustedes preguntas, como también a mis copanelistas. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador en retiro, Enrique Cuba. Muchas gracias, muy interesante el tema también. Siguiendo con el orden del programa, bueno, antes agradezco a los tres disertantes su participación. La verdad son temas de gran relevancia. Le cederé el uso de la voz a la licenciada Celina Judith López Valdés para ver si hay alguna pregunta para los disertantes. Adelante, licenciada, por favor. Sí, muy buenas tardes a todos. Les comento que de momento, más que interrogantes, hay muchas felicitaciones. Ante antemano, pues felicitaciones también a los panelistas, a los organizadores. Tenemos saludos y felicitaciones de Claudia Elizabeth Lizárraga, saluda al maestro Bendaño, nos dicen interesante conferencia, nos dice Félix Márgara, Benjamín Gutiérrez también, saludos al doctor Sergio Romero. Fernando Ruiz felicita a los organizadores y a los participantes. Jesús Alberto Velázquez agradece la invitación a tan interesante panel. Fernando Rodríguez nos dice saludos, un interesante tema de gran actualidad. Ana Castellano, saludos a los participantes desde Los Mochis. Rosario García Rodríguez agradece la invitación. Lupita Castellanos envía saludos al maestro Lizárraga. Elizabeth Ponce nos dice un excelente tema. Socorro Valdés agradece la invitación a tan interesante tema. José Luis Rodríguez felicita a los organizadores. Armando Aguilar, muy acertado el secretario. Damián
Rendón también envía saludos, dice felicidades a los ponentes, muy interesante el tema. Federico Cervantes, excelente tema y muy bien tratado. Oscar León, saludos al maestro Lizárraga y lo felicita por tan interesante tema. Edna Fuentes igual, excelente panel, dice. Más que nada hay felicitaciones para los panelistas, para los organizadores, y les comento que la visualización que tuvimos pues igual fue de muy nutrida y se mantuvo durante todo el evento, lo cual nos dice que pues fue muy interesante para todos los que estuvieron presentes a través de internet. Muy bien. Muchas gracias, licenciada Celina Judith López Valdés. Antes de dar el uso de la voz a la maestra Alma, yo le pregunto a ustedes si tienen alguna pregunta, pues, que puedan realizar, y si no, pues continuamos. ¿Alguno de ustedes, de los que estamos aquí? Muy bien. Le pediría a la maestra Alma Luz Bernal, vicepresidenta de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, dirija un breve mensaje y clausura el panel virtual, el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, SEMAES, y las recomendaciones no vinculantes. Adelante, maestra Alma Bernal. Muchas gracias, doctor Escalante. Pues antes de dar por clausurado estos grandes trabajos, quisiera agradecer a nombre de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, ACF-MECA, de nuestro presidente, el doctor José Manuel Fajardo González, la apertura que tiene esta 63 legislatura del H Congreso del Estado de Sinaloa para con los abogados. Ahorita lo comentaba el licenciado Sergio Avendaño muy atinadamente. Los trabajos del sistema estatal y municipal anticorrupción deben de ir de la mano de profesionistas ocupados y preocupados por el tema, que hagamos sinergia con los temas que a todos nos competen, y los abogados somos un gremio para ello. Agradezco a todos los integrantes panelistas del sistema estatal y municipal anticorrupción. Nos quedó muy clara, sintetizada la información. Créanme que los abogados estaremos participando de forma muy directa con ustedes. A la diputada Cecilia Covarrubias, gracias por su apertura. Mi amiga, la doctora Sonia Escalante, también de igual manera, y a todos. No teniendo más que decir, siendo las 6:02 de la tarde del día 7 de julio del 2020, doy por terminada. Perdón. No sé si sea posible ingresar una pregunta que nos hacen, si usted me lo permite. Adelante, adelante. Se las leo, permítame, por favor. Adelante, licenciada Celia. Sí. Oscar León nos dice, ¿por qué hacer recomendaciones no vinculantes cuando podemos dejar claro con una reforma a la ley del gobierno municipal? No viene dirigida a nadie en particular la pregunta, no sé si quién de los panelistas nos pudiera apoyar. Bueno, yo me ofrezco de voluntario. Perfecto. Si gusta que se la repita o quedó. ¿Sí se escuchó? Sí le escuché. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, es interesante, desde luego, el cuestionamiento y sobre la recomendación que en particular emitió este Comité de Participación Ciudadana. Bueno, propuso el Comité de Participación Ciudadana y fue aprobada posteriormente y emitida por el Comité Coordinador del propio sistema. Ya nos explicaba ahorita mi compañero, el presidente de nuestro cuerpo colegiado, Enrique Júbar, que independientemente de esta recomendación, previamente este mismo Comité Ciudadano promovió precisamente una iniciativa de reforma a la ley de gobierno municipal, porque lo que se trata con ambos mecanismos, tanto con la iniciativa de ley como con la recomendación que hemos logrado sea emitida, es armonizar dos leyes estatales que pudieran encontrarse en conflicto en un tema en particular y que se refiere precisamente a un tema sustantivo en el combate a la corrupción, como lo es la función de la Contraloría Interna. Entonces, respondiendo a la pregunta concreta, sí promovimos una iniciativa, la cual está
ya pues agotando su proceso legislativo en el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, pero independientemente de los tiempos que lleva ese proceso, hay que tener en cuenta que la recomendación no vinculante, y lo mencionábamos al principio, pues nos da esta posibilidad de que en un lapso más corto pueda materializarse una sugerencia, que es lo que finalmente constituye una recomendación no vinculante, para que se adopte por entes públicos, en este caso por los ayuntamientos, un mecanismo que vaya en pro de la transparencia, los procesos de designaciones basados en capacidades y sobre todo en los perfiles óptimos que requiere el sistema para su operación. Entonces, sí hemos promovido también una iniciativa a la reforma de ley. Incluso esta data tiene un poco más de un año de que se presentó ante el Honorable Congreso del Estado, pero también a la par de ello estamos ahorita proponiendo pues esta recomendación que ya se encuentra materializada y ya fue emitida a cada uno de los 18 ayuntamientos de nuestra entidad federativa, con el propósito de realizar la armonización entre la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa y la Ley de Gobierno Municipal también del Estado de Sinaloa. Todo ello, por supuesto, dentro del marco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esa sería la respuesta que yo pudiera dar respecto a esta pregunta. Muchísimas gracias, muy amable. Ok, muchas gracias. Continuando con la petición que me hizo la doctora Sonia Escalante de clausurar, decimos agradecimiento a todos de nuevo y damos por terminados los trabajos de este gran panel, siendo las 6:06 horas del día 8 de julio del 2009. Muy agradecidos a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. En nombre del Estado de Sinaloa, le agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas en la plataforma. Muchas gracias. Igualmente. Saludos a todos. Excelente tarde. Igualmente.